El régimen de La Habana dice que está dispuesto a un diálogo con los Estados Unidos, pero asegura que su sistema político no se negocia. Recordemos que sigue la presión de la administración del presidente Donald Trump para un cambio de régimen en Cuba, para iniciar un proceso de transición en Cuba. Ahora dice la dictadura que ellos sí quieren un diálogo, pero no están dispuestos a ninguna concesión de su sistema político. Vamos a escuchar y vamos a comentar, porque aquí viene la pregunta. Si la dictadura no está dispuesta a hacer ninguna concesión, si la dictadura no quiere un cambio del sistema político, si la dictadura se afianza, ¿qué están conversando? ¿O cuál es el punto de la conversación? Ese es número uno. Y número dos, si el régimen de La Habana no deja otro espacio a el diálogo porque se afianza el poder como lo han hecho durante 67 años, ¿qué opciones le quedan a los Estados Unidos? Vamos a leer sus comentarios, pero vamos a escuchar lo que dice el régimen de La Habana. En conferencia de prensa con miembros del convoy Nuestra América, el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío aseguró que el sistema político cubano no es objeto de negociación. Asimismo, recalcó la disposición a un diálogo respetuoso con el gobierno norteamericano. En el encuentro con la prensa, ministros y viceministros de diversos sectores explicaron los efectos del cerco energético contra la isla. Cuba mantiene su disposición a un diálogo respetuoso con los Estados Unidos a pesar de la creciente hostilidad norteamericana contra la isla, aseguró el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cosío en conferencia de prensa a propósito del convoy solidario Nuestra América. Cuba ha tenido una posición sostenida en el tiempo de disposición a dialogar con Estados Unidos de manera respetuosa, de manera responsable, y por supuesto son la base del derecho internacional y del respeto a la soberanía de cada país. Y ha sido una posición sostenida por nosotros que no vamos a cambiar en estos momentos, a pesar del incremento de la hostilidad de Estados Unidos. Pero además, esa posición no existe en el vacío y no se sostiene por el hecho de que se haya dicho en el pasado y la estamos repitiendo ahora. Se sostiene porque es que realmente no vemos otra vía para resolver los problemas entre los dos países. Bueno, dice la dictadura y Carlos Fernández de Cosío, que recordemos que hasta hace tan solo unos días te decía que no existía un diálogo, que eso era mentira de la mafia y era mentira de Marco Rubio y era mentira de los influencers, de los periodistas, porque todo el mundo miente, excepto los dictadores. Excepto ellos, todos los demás mienten. Excepto ellos, todos los demás están en un contubernio contra ese maravilloso prodigio que es la dictadura comunista. Que dicho sea de paso, excepto estos izquierdistas y estos grupos que defienden a la dictadura, está más sola que nunca. Porque sí, pueden reunir a 200, 300, 400, 500, un convoy de zurdos que quieran ir a Cuba y disfrutar de unas vacaciones pagadas en Cuba mientras el pueblo sufre de hambre. Pero la realidad es que ni China, ni Rusia, ni los aliados tradicionales están ayudándola. Y el régimen de La Habana, les recuerdo, tiene relaciones comerciales con más de 100 países. Y ninguno quiere comerciar con ellos porque son mala paga. Pero escuchen aquí lo que él dice. El hecho de que se haya dicho en el pasado y la estamos repitiendo ahora. Se sostiene porque es que realmente no vemos otra vía para resolver los problemas entre los dos países. Bueno, Estados Unidos sí ve otra vía y el presidente Donald Trump no lo ha sacado de la mesa. Todas las opciones están sobre la mesa, no solamente la opción del diálogo, porque ellos quieren que la opción del diálogo y mandar este mensaje sea la única para ellos mantenerse en el poder. Y ellos creen que solamente porque ellos digan es la única opción el diálogo. No. Negativo. No te vistas que no vas. No es la única opción que hay. Eso creía Maduro y mira dónde está. Eso creían los ayatolas y mira lo que le ha pasado. Entonces ellos se atrincheran. El único camino que queda es el diálogo. Pero este mensaje también es para que sea repetido. Este mensaje también es para que sea repetido por aquellos a los que le interesa que esta sea la única opción, el diálogo. Y no funciona de esa manera. Y si ellos no están dispuestos
y vamos a escucharlo ahora, liberar presos políticos, un camino a una transición. ¿Qué diálogo entonces hay? El diálogo de quítame las sanciones para yo seguir oxigenándome y reprimiendo al pueblo. Quítame las sanciones para yo seguir invirtiendo miles de millones de dólares en la industria hotelera y el pueblo sigue sufriendo de hambre. Quítame las sanciones para yo seguir demostrando al mundo la capacidad que tiene este régimen. No. Porque recordemos, no hay ninguna sanción de los Estados Unidos que le impida al cubano salir a pescar. No hay ninguna sanción de los Estados Unidos que le impida al cubano sembrar. No hay ninguna sanción del gobierno de Estados Unidos que le impida al cubano ir a Panamá, comprar en Panamá y retornar. El único que se lo impide es la dictadura cubana. Vamos a escuchar. Como no consideramos que existe otra vía entre otros países. Fernández de Cosío recalcó una vez más la posición del gobierno cubano. El sistema político cubano no se negocia con el gobierno de Estados Unidos ni con ningún gobierno. El vicecanciller. Sí, el sistema político cubano no se negocia con los Estados Unidos ni con ningún gobierno, pero es que no se negocia ni siquiera con el pueblo porque ustedes no le piden al pueblo si están de acuerdo con el sistema político que hay en la isla. El cubano no puede escoger mañana mismo tener otro sistema político porque ustedes crearon toda la estructura legal y toda la estructura en cuanto a las leyes para impedir que el cubano tenga eso. Entonces, ustedes lo que no negocian es la posibilidad de que alguien los saque a ustedes del poder de manera democrática. Y ahora están asustados porque Estados Unidos puede, sin la necesidad de negociar con ustedes, quitarlo como quitaron a Maduro. Miren la desfachatez, el descaro, la soberbia. No lo negociamos con nadie, pero es que no lo negocian ni siquiera con el propio pueblo cubano, que sobre la base del miedo, sobre la base de la represión, es que ustedes han podido controlar durante más de 67 años. Seguimos escuchando. El tema político cubano no se negocia con el gobierno de Estados Unidos ni con ningún gobierno. El vicecanciller dijo que Cuba está abierta al diálogo en temas de interés bilateral y para la seguridad de la región. Recalcó que la isla no constituye una amenaza para Estados Unidos. Cuba no es enemigo de Estados Unidos. Bueno, yo les tengo que recordar que Cuba es enemigo desde los Estados Unidos. Desde aquella carta famosa que un día el dictador, ya por suerte muerto, enterrado y en todas las calderas del infierno, y me refiero a Fidel Castro, escribió desde la Sierra Maestra, y creo que fue una carta a Celia, que cuando acabe esta lucha contra la dictadura de Batista, comenzará nuestra nueva lucha contra el imperialismo yanqui. No habían triunfado, no habían llegado a La Habana, y ya le estaba planteando un escenario bélico de guerra contra los Estados Unidos. Entonces ustedes no son enemigos de los Estados Unidos, pero han hecho su política, su país, su economía sobre la base de la guerra, del enfrentamiento, de la lucha contra los Estados Unidos. Ven acá, entonces explícame cómo yo puedo ser un buen vecino tuyo y no verte como un tipo que quiere la guerra conmigo cuando yo me paro en mi patio y lo único que yo escucho desde tu patio, tú eres un maldito, tú eres el culpable de mis males, tú eres el tipo que me ha hecho daño, tú eres el tipo que te quiero ver exterminado. Y entonces soy socio del otro vecino que está en contra tuya y soy socio de cuanto enemigo tú tengas en el mundo. Explíquenme cómo tú estableces que tú no eres enemigo de un país si tú has hecho tu política y tu economía y todo tu sistema y toda tu propaganda sobre la base de hacerle la guerra a esa persona. Recordemos siempre esa carta del dictador Fidel Castro. Cuando termine esta lucha contra la dictadura de Batista, comenzará nuestra lucha contra el imperialismo yanqui. Pero no son los enemigos, pobrecitos, son las Madres Teresa de Calcuta. Son los santos protectores del grial del comunismo. ¿Quién se va a creer eso? Díganme ustedes que están conectados ahí conmigo. Gracias a los que llegan en mi canal de TikTok, sigo en mi canal de YouTube, Daniel Benítez News. En Daniel Benítez News en YouTube, los espero. Díganme si ustedes le pueden creer algo. Díganme si ustedes tienen algún tipo de confianza en esa dictadura y seguimos aquí con lo que dicen. Cuba no plantea una amenaza para Estados Unidos. O sea, Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos, ¿no? Y las relaciones que tienen con chinos, y las relaciones que tienen con los rusos,
y las relaciones que tienen con Irán y cómo hacen componenda con Hamas, con Hezbollah. Explíquenme cómo tú, cubano, tranquilo, normal, de a pie, tienes tu casa y al lado tienes un vecino y ese vecino es el amigo de todos tus enemigos. ¿Es una amenaza o no? Dígame. Si tú eres el que vas a la escuela y te fajas y tienes una bronca, una discusión, una pelea con una persona y después esa persona resulta que es el amigo de todos tus enemigos, ¿qué es lo que es? Seguimos desmontando las mentiras. Y quien diga eso o está mintiendo. O sea, dice que mienten. Recuerden, ellos son los que tienen el poder de la verdad. Los mismos que te decían que no habían militares en Venezuela y les mataron a 32. Los mismos que decían que los recursos que le daba Venezuela son recursos gratuitos y se ha descubierto que era toda una mafia que le entregó desde Venezuela a Cuba más de 67.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? Invertidos en Cuba, no. En las cuentas de Gaesa y en las cuentas de los militares y en los hoteles que construyeron. Los mismos que te están diciendo que no explotan a los médicos y los médicos saben muy bien que son y fueron presas de una explotación moderna. Los mismos que te dijeron que tú hoy, cubanos, ibas a tener un paraíso tropical y lo único que tienes es un infierno en la tierra. Te dicen que mienten. De manera muy deshonesta o está manifestando ignorancia. Oh, espérate, dice Carlos Fernández de Cosío que somos ignorantes. ¿Qué usted le contesta, cubano? ¿Qué usted le dice a este vocero de la dictadura que nos llama ignorantes porque le decimos que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿O no ha visto un mapa para comprender que Cuba no es ni puede plantear una amenaza para los Estados Unidos? Bueno, que Carlos Fernández de Cosío se lo diga a los funcionarios norteamericanos y sus familiares que fueron afectados en Cuba por el síndrome de La Habana. ¿Es o no es Cuba? Es más, vamos a hacer una encuesta. Encuesta aquí en mi canal de YouTube. ¿Crees que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? No es una amenaza. Cuando tú tienes una dictadura a 90 millas que ha obligado a una migración masiva de más de 2 millones de cubanos, ¿es o no es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos? Una dictadura que permite que operen en su territorio rusos, chinos, espías rusos y chinos, lo era la base Lourdes, con la intención de única y exclusivamente vigilar los movimientos de Estados Unidos. ¿Es o no es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos cuando Cuba tiene sus vínculos con el narcotráfico y lo ha tenido desde la década del 70, del 80, del 90? Y así lo han reconocido los narcotraficantes. ¿Es o no es Cuba una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos cuando en su territorio reciben cobija aquellas personas que han escapado de los Estados Unidos, son prófugos de la justicia norteamericana o asesinos o terroristas? ¿Es o no es Cuba una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos cuando desde su territorio